En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Leila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Aquí, a la orden para lo que necesites. Muchas gracias, Leila. Bueno, la primera pregunta que te tengo es vamos a hacer docencia. ¿Qué es el Comité Olímpico Peruano? Porque mucha gente dirá, ¿cómo se come eso, no? Hemos tenido entrevistas con Legado, otras instituciones. ¿Qué es el Comité Olímpico Peruano y qué hace? Para que la gente sepa. A ver, el Comité Olímpico Peruano es una entidad dentro de lo que se puede llamar entidades públicas y privadas. Es una entidad privada y es el máximo responsable del deporte peruano a nivel internacional. Tenemos la representación internacional del deporte peruano, somos elegidos por todas las federaciones, conformamos una junta directiva y somos los responsables de los Juegos del Circuito Olímpico. O sea, son responsables del circuito olímpico, de los deportes que participan, obviamente, y hay muchos. Yo me acuerdo de haberte visto, nos encontramos en Paraguay, ¿no? Me acuerdo en los Juegos Odesur, ¿no? Donde creo que Perú campeonó en vóley, me parece. Sí, después de muchos años tuvimos una medalla de oro en vóley femenino y tuvimos la primera medalla de bronce en vóley masculino. Interesantísimo. Ahora, Leila, quiero preguntarte también sobre ya tu trabajo deportivo. Y mucha gente dice, bueno, en las políticas públicas hay que hablar de economía, de agricultura, de minería, que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de inclusión social, ¿no? Está de moda todo lo que quieras. Y el deporte particularmente, al pertenecer dentro del Ministerio de Educación, que ya en sí tiene un gran desafío, ¿no? Se pierde. ¿El deporte cómo entra en este tema de las políticas públicas, crees tú? Y hoy más que nunca es necesario con estos 2 años de pandemia que nos trajo como consecuencia, donde todos estuvimos encerrados, algunos aumentamos un poco más de peso. Entonces, ¿qué nos sirve el deporte? ¿Para qué nos sirve? Para no solamente el aspecto formativo para el niño o el adolescente, sino también el aspecto recreacional, que creo que tú tienes también mucha experiencia sobre ello. Sí, mira, si vamos a empezar a definir el deporte de manera simple, el deporte es educación, es salud y es cultura. Si queremos ir un poco más allá, tú nombraste políticas públicas. Políticas públicas, tú mejor que yo sabes que es simplemente hacer lo que se tiene que hacer en el debido momento, ¿no? En el lugar preciso y con las personas adecuadas. Entonces, en un país donde no tenemos una política de Estado referida al deporte, y una política de Estado, no una política gubernamental deportiva. Es decir, se centran las bases, se centran los lineamientos, los objetivos, qué se quiere alcanzar a través del deporte en un país. Tiene que ser algo que se respete, esté quien esté a cargo del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos avanzar 2 escalones, viene otro presidente y retrocedemos 5 o 6 pasos más. Viene otro presidente y nos dice, no, esto no es así y volvemos a retroceder. Entonces, siempre nos vamos a quedar que algo nos falta. Te doy un ejemplo claro y concreto para que tú veas a lo que se llega muchas veces. Fuimos los grandes anfitriones y para muchos los mejores Juegos Panamericanos de la historia, Lima 2019. El deporte peruano tenía un presupuesto. Luego de esos juegos, el presupuesto ha disminuido en un 40%. Entonces, ¿cómo puede disminuir un deporte
en su presupuesto el Estado cómo puede disminuir el 40% si después de esos Juegos se reinicia el ciclo olímpico donde vamos a tener unos Juegos de la Juventud, unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Panamericanos que son este año en octubre y una clasificación y Juegos Olímpicos en el 24. Los Juegos Panamericanos yo entendía que iban a marcar un antes y un después en la política de gobierno. Pero, ¿qué hacemos después de los Juegos con un 40% menos de presupuesto para el deporte en general? Si me lo pudieras explicar, te lo agradeceré. Bien interesante lo que acabas de decir, ¿no? Pues entramos en un diálogo y es interesante. O sea, bonito, me acuerdo, los políticos en el 2019 todos se tomaban fotos, ¿no? Los Juegos Panamericanos, la importancia del deporte, se decía. Yo me acuerdo incluso varios se iban a los diversas disciplinas a tomar fotos, a estar con los chicos, a hablar con todas las familias, selfies incluso, y todos se llenaban la boca diciendo que era muy importante el deporte para el Perú. Lo que es cierto... Pero acuérdate Sí. que yo me convertí en la Grinch de los Juegos Panamericanos. Tú y yo ya hemos tenido esta conversación Sí. y siempre te dije, ¿no? Cuando nos dan la sede, nosotros teníamos una base deportiva. El Estadio Nacional, que sirve para fútbol y conciertos, nada más. Teníamos el Estadio Manuel Bonilla, que está construido encima de un relleno sanitario, no es del Estado, es de la Municipalidad de Miraflores, que ahora desgraciadamente está cerrado. Y teníamos el Coliseo de Eduardo Dibós, que está atravesado, porque es la palabra, está atravesado por la línea del tren y un centro comercial. Esas tres estructuras eran la base para unos Juegos Panamericanos. Había que construir todo. Con la capacidad deportiva y los genios deportivos que teníamos en el momento, siempre dije, yo he ido a 2 Olimpiadas, he ido a 4 Juegos Panamericanos, he ido a tantos campeonatos mundiales, he ido a Copas del Mundo, he ido a Juegos Odesur, he ido a juegos hasta de bolitas de barrio. No puede ser que hagamos todo de cero, no nos van a alcanzar los tiempos. Y al final, tanto dale, que dale, que dale, que dale, se hicieron unos juegos muy bien hechos hasta donde la gente pudo ver. Pero lo que había detrás no se veía. Y hablamos de un legado que siempre dejan los juegos. En lo económico, lo estamos buscando. En lo político, mira cómo estamos. En lo social, nos vino una pandemia después. En el área urbana, se tenía que establecer un legado, porque eso me lo dijo a mí cuando me dio su explicación. Acuérdate que se hizo eso bajo un sistema de gobierno a gobierno, Gustavo, y toda esta explicación me la dio el que era en su momento el embajador británico. Con ellos se hizo esto. Entonces, yo pregunto abiertamente, ¿dónde están todos los tipos de legado? Además, legado deportivo, donde todas las federaciones que están dentro de la Videna, así sea mínimo, tienen que pagar algo por usar esa infraestructura. ¿Me equivoqué? Terrible, ¿no? Terrible la realidad que dices. Primero lo que has dicho, 40% de presupuesto menos al deporte peruano. Terrible porque igual devuelven la plata de los pliegos presupuestales. Y terrible porque incluso los gobiernos regionales y locales que podrían invertir también porque tienen otras partidas para estos temas, no lo hacen o lo hacen, no sé, pues en otras actividades que no tienen mayor relevancia y no se concatenan, perdón, con las políticas que también se pueden hacer a partir del deporte o del Instituto Peruano del Deporte. En fin, entonces claro, son lugares aislados, no hay sinergias, reduces el personal, reduces el presupuesto y estamos pensando que vamos a ganar, pues queremos ir al mundial, ¿no? Es como lo que nos pasó ahora, ¿no? Todo el mundo habla de fútbol, bueno, no sé, es terrible, ¿no? Porque incluso sabemos, pues acá tenemos un programa deportivo también, la Liga 1, que le hemos puesto el nombre como si fuéramos la Liga Española, pero bueno, más allá de eso,
Esta liga, 8 equipos no van a jugar o 7 equipos, o sea, no hay televisión, o sea, ¿qué estamos? O sea, el nivel de informalidad que hemos llegado ya, no solamente en el campo económico, en estos temas, y queremos resultados, y no hay apoyo, este 40% de presupuesto menos que se está dando. ¿Qué crees que viene, Leila? Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar un poco esta historia? Porque yo veo que todo el mundo en los medios tradicionales hablan de varios temas, ¿no? Todos están hablando de los vándalos, porque hay que decir que son vándalos prácticamente ya los que están haciendo estas protestas, porque la agresión que está habiendo es terrible. También seguramente hay gente pacífica y se respetará, pero solamente hablamos de caos. ¿Por qué no hablamos de políticas concretas, públicas como estas? ¿Por qué no hablamos de mejorar el presupuesto al tema de deporte cuando hay plata para el deporte? Entonces, y hemos conseguido buenos resultados. Entonces, no lo entiendo. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Estoy segura de que dinero hay, no sobra, pero dinero hay. Políticas públicas, como lo has nombrado en un inicio, se pueden hacer, pero Uh-huh. ¿quién las tiene que hacer? Uh-huh. Son 5 presidentes del IPD en un año, en un periodo de un año. Eso genera todo menos estabilidad, Uh-huh. como comprenderás. Después, el dinero que se le asigna a las federaciones, entregado a último momento, y lo digo entregado a último momento porque se entregó entre el 29 y el 30 de diciembre del 2022 para cubrir eventos desde noviembre del 2021, que fueron los Juegos de Cali. Entonces, has nombrado el tema del COVID. El tema del COVID lo primero que hizo fue destrozar el deporte, porque se cerraron todas las instalaciones deportivas a nivel internacional, se cancelaron todas las competencias para las cuales se estaban preparando los chicos y tuvimos que motivarlos de alguna manera desde el comité y con las federaciones a que sigan entrenando. Pero no era lo mismo. Empezaron a haber una que otras competencias sin público. Se agradece porque se empezó a mover el sistema, pero tú has dicho algo muy importante y lo vamos a tomar así de sencillo. Después de la pandemia nos dimos cuenta que algunos habíamos subido entre 6, 7, 8 kilos. Entonces ya no hablamos del tema estético, hablábamos de un tema de salud. Y para eso también sirve el deporte, para marcar un estilo de vida saludable. No te digo meterse al gimnasio, no te digo correr la maratón de Nueva York, pero sí te digo tener hábito, cultura deportiva, como lo tienen otros países, que tú vas a la vuelta de la esquina y te encuentras un mini gimnasio en un parque. ¿Por qué solo lo tiene San Isidro? ¿Por qué solo lo tiene Miraflores? Si todos los distritos de Lima tienen el presupuesto. Incluimos ahí a San Borja y algo de Surco. ¿Por qué la ejecución presupuestal a fin de año termina siendo un 32, un 33%? Porque las autoridades no saben qué hacer con ese dinero. Tenemos en muchas municipalidades gerentes de deportes, subgerente de deportes, secretario de deportes, coordinador de deportes y no tenemos deporte. Entonces nos limitamos a fin de año a hacer un torneito de fútbol, un torneito de vóley, que es lo más popular, lo que más vende, pero no vemos más allá. Artes marciales, deportes de contacto, atletismo, que es la base para todo, saltar, coger, atrapar, ¿no? Lanzar. Entonces, sacan una directriz hace unos meses que tú la debes haber leído muy bien en cuanto a deporte y actividad física. ¿Quién la hizo? No pidieron opinión al Comité Olímpico y hablan de deporte de alto rendimiento. ¿Cómo definen el deporte de alto rendimiento? Tenemos un programa en el PAD que en el IPD que se llama PAD, Programa de Apoyo al Deportista, pero se le da en base a resultados. El apoyo al deportista tiene que ser previo para su entrenamiento y su capacitación, tanto del deportista como su entrenador, para las competiciones a las que va a adquirir. Entonces, los chicos están clasificados en una escala por el rendimiento que tienen, por las medallas que tienen, y les dan una cantidad de dinero que se agradece, pero se la dan después del resultado.
¿Y dónde queda la palabra apoyo? ¿En qué lo estás apoyando? El primer sponsor de un deportista es su familia. Les guste o no les guste, las cosas son así y así se tienen que decir. Interesante lo que mencionas, Leila, es lamentable. Lamentablemente tenemos el deporte abandonado. Ahora, ¿qué consejo le das ya para ir acabando la entrevista, porque el tiempo nos gana, a estos alcaldes que acaban de ser, que recién se acaban de sentar? Tienen 4 años por delante. El alcalde metropolitano, ¿no? Yo he visto una foto tuya que has estado con Julio César Uribe, con el señor López Aliaga, los alcaldes distritales de Lima y de provincias. ¿Qué les plantearías tú como experta en temas deportivos y también miembro del Comité Olímpico Peruano? Mire, en primer lugar, y de manera egoísta, les diría que se acerquen al Comité Olímpico y que planteemos todos juntos una política de deporte en base, primero, a la capacitación. Tenemos que saber quién va a dirigir. ¿Quién va a dirigir la política deportiva o lo que quieran hacer? Ya no vamos a hablar de política porque no les gusta. Señor alcalde, ¿qué quiere hacer en cuanto a deporte en su distrito, en su comuna? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Hacia quién quiere llegar? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Cuál es el presupuesto con el que usted va a asumir esta responsabilidad? Veamos un poco la infraestructura deportiva. ¿Qué es lo que tiene? ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué deportistas de nivel tiene usted en su distrito? Porque después vemos a los chicos haciendo polladas, haciendo rifas, porque lo que tienen o lo que necesitan, ya, en cuanto a lo que les dan, no les alcanzan. Y una medalla, señoras y señores, no se consigue en 4 años. Claro. No se consigue en 4 años. La medalla es un proceso que dura mínimo 10 años en conseguir. ¿Ustedes creen que la Olimpiada de Seúl 88 y la medalla de plata de Perú en vóley se construyó en enero del 88? Ese grupo de jugadoras venía trabajando 6 años. Claro. Natalia Málaga está en una selección con gente mayor que ella miraba cómo entrenaba Lucha Fuentes, y cuando le tocó integrar una selección nacional en menores, tenía 14 años. ¿Con cuántos años ganó Natalia Málaga la medalla? ¿Con 26? ¿Más o menos? Sí, claro. ¿Cuántos años pasaron? Entonces, a mis amigos alcaldes, que muchos son amigos y los conocemos por medio de la política, el Comité Olímpico no cobra, pero sí estamos en la obligación de atender a quien nos toque la puerta. Y nuevamente, si no estamos preparados, si no estamos capacitados, si no sabemos cómo se hace, no pasa nada, los podemos ayudar. Pero también tienen que cumplir la normativa. ¿Y por qué no? Postular durante todo este año a convertirse en un distrito olímpico. Ya va a sacar el Comité Olímpico las bases, las normas, lo que tiene que tener y lo que tiene que hacer un distrito para convertirse olímpico. Primero, fomentar los valores olímpicos dentro de su comunidad. No solo es hacer ejercicio, correr o que te hagas una maratón, por decirte la maratón de San Borja, la Vuelta a Lima y todo lo demás. No, fomentar a través del deporte los valores olímpicos, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la empatía, la tolerancia, etcétera, 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 todos sobre la base de una disciplina. Muchísimas gracias, Leila. El tiempo nos ha ganado, pero seguramente te vamos a invitar nuevamente para hablar y ojalá que los alcaldes te escuchen. Vamos a hacer un extracto de esta entrevista, como siempre, y se lo enviaremos a cada uno de ellos. La pelota está en su cancha, como se dice. Ya depende de ellos. Así que no nos digan que no se les avisó. Enero 2023. De acá a 4 años, no quiero entrevistarlo otra vez a Leila y expliquemos los mismos a los nuevos. Porque si los hacen y no han hecho nada, ¿para qué fueron elegidos alcaldes, señores? Así de sencillo. Muchas gracias, Leila. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Para contarte qué están haciendo los alcaldes en los diferentes distritos de Lima y del Perú. Por supuesto, serás bienvenida. Un gran abrazo, Leila, y gracias por estar con nosotros. Hemos presentado Hablemos
de políticas públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.